sino un contrato legal súper detallado que firmamos antes de tomar nuestro primer respiro, ¿sería fácil de creer? Pues es que suena a ciencia ficción al principio, la verdad. O sea, suena loquísimo. Hoy vamos a desarmar por completo esta idea de que la vida es aleatoria. Porque bueno, usualmente vemos ese día en el calendario como una excusa para comer pastel. O son los números que usamos para desbloquear el celular. Y ya. Ajá, 100%. Pero la información que tenemos sobre la mesa el día de hoy nos dice algo que de verdad nos vuela la cabeza. Es un cambio de paradigma brutal. Y fíjate, entiendo perfecto por qué la gente prefiere la idea de la casualidad. O sea, es reconfortante pensar que es algo fortuito, ¿no? Claro, te quita responsabilidad. Tiempo y ya, sin mayor explicación. Pero cuando empezamos a explorar estas antiguas tradiciones cabalísticas y la numerología profunda, pues esa zona de confort se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Totalmente. Dejamos de ver la vida como una serie de accidentes caóticos para empezar a verla como un aula de clases de altísima exigencia, con un plan de estudio súper específico y diseñado a la medida de cada quien. Y por eso damos la bienvenida a nuestra audiencia a este análisis a fondo. La misión de hoy no es leer el horóscopo del periódico ni nada de eso. La misión es descifrar un conocimiento milenario que nos permita entender nuestra propia vida. Así es. Nuestros dolores crónicos, los talentos ocultos, todo a través de las matemáticas. O sea, si la vida fuera un sistema informático hipercomplejo, hoy vamos a aprender a leer su código fuente. Me encanta esa analogía. Y para hacer eso, pues asumo que primero tenemos que entender la arquitectura básica de este lugar que llamamos realidad, ¿no? Totalmente. Para entender los números, primero hay que entender el terreno de juego en el que estamos parados. Y la investigación que estamos revisando nos plantea, de forma muy clara, que la realidad material no es sólida, sino que es pura información vibratoria. Ok, vamos a desempacar esto. Y lo digo casi literalmente, como si abriéramos una caja llena de cables y circuitos. En los textos hay una analogía fantástica que compara la vida con un videojuego inmersivo. Sí. Y, a ver, todo videojuego moderno necesita un motor gráfico, leyes de física, gravedad y, lo más importante, un código de programación subyacente que le dice a la pantalla qué tiene que mostrar. Exactamente. En esta visión, digamos, cabalística, ese código matriz está compuesto por las 22 letras del alfabeto hebreo. Esta ciencia antigua se llama gematría y básicamente le asigna un valor numérico y una frecuencia a cada letra. O sea, estas 22 frecuencias son los ladrillos de nuestra simulación, ¿cierto? Lo fascinante aquí es cómo esta mística antigua resuena con tanta precisión con la física cuántica moderna y la teoría de la simulación. Ajá. En este juego, las letras hebreas y sus números no son solo símbolos matemáticos fríos o estáticos en un papel, son recipientes de inteligencia. Órale. Piensa, por ejemplo, en la simática, esa ciencia que muestra cómo el sonido crea patrones geométricos perfectos en la arena. Claro, cuando le ponen frecuencias a una placa de metal y la arena hace figuritas. Esa mera. Los números son exactamente eso. Son 22 ingredientes, 22 ondas de forma con las que se pinta y se estructura absolutamente todo lo físico, lo mental y lo emocional en este plano tridimensional. Y esto me lleva a una pregunta un poco provocativa que surge al pensar en entornos programados. Si esto es una simulación con reglas matemáticas estrictas, es posible que algunas de las personas que vemos caminar por la calle o incluso en el trabajo sean simplemente NPCs. Uy, el famoso término de los videojuegos. Sí, o sea, los personajes no jugables que solo están de relleno en el fondo, repitiendo la misma línea de diálogo en automático una y otra vez. ¿Existen? Es una analogía muy tentadora, la verdad. Sobre todo en estos días donde la rutina hace que todo parezca súper robótico y mecánico. Sí, que todos vamos en piloto automático. Exacto. Pero la tradición hace un matiz crucial aquí. En este diseño, sí existen almas que actúan como si fueran NPCs. O sea, transitando por la vida completamente anestesiadas, durmiendo en la simulación, digamos. Ajá. Sin embargo, todas, absolutamente todas, tienen el potencial de despertar. No hay extras de relleno en este universo. Ok, eso es importante. Solo hay jugadores en pausa. Y aquí es donde entra el mecanismo de encendido, que es el concepto del sufrimiento.
Fíjate que aquí quiero hacer una pausa yo y cuestionar un poco esto, porque es un terreno súper delicado. Claro. En la revisión leímos que los problemas no son un castigo, sino niveles de dificultad elegidos por el alma. Pero, a ver, espera, eso suena un poco fuerte, ¿no? Si alguien nace en una situación de extrema pobreza o experimenta violencia severa, decir que su alma eligió ese nivel de dificultad puede sonar a que estamos culpando a la víctima. Entiendo perfectamente por qué hace ruido. ¿Cómo maneja esta tradición una línea ética tan delgada? Yo como curioso lo pregunto. Es la pregunta más importante que podemos hacernos al estudiar esto. Y la respuesta requiere separar nuestra moralidad humana de lo que es la mecánica evolutiva. Ok. La Cábala no justifica el mal humano ni minimiza el dolor, o sea, para nada. De hecho, nos exige combatirlo. Pero a nivel de la estructura del alma, argumenta que la conciencia no crece en la comodidad. Ya. El sufrimiento no es un Dios enojado mandando un rayo para castigarnos. Es fricción. Al igual que un músculo necesita romperse en el gimnasio para crecer, pues el alma necesita la fricción del obstáculo para activar herramientas que de otro modo se quedarían totalmente atrofiadas. Claro. Es como cuando un videojuego te lanza enemigos mucho más pesados justo en la puerta antes de subir de nivel. Exactamente. El objetivo final de estar inmersos en este tablero no es encontrar un código de trucos para evadir el sufrimiento o saltarse los niveles difíciles. No hay atajos. No. La victoria real del juego es aprender a integrar ese dolor, descifrar qué nos está pidiendo que cambiemos y, en última instancia, aprender a tomar decisiones a través de la emoción más elevada y compleja que existe, que es el amor. Wow. Bueno, si ya establecimos que esto es un código fuente, mi mente de inmediato quiere saber, ¿dónde leo mi propio código? Lógico. Creo que quienes nos escuchan ya quieren saber cuáles son los stats, las estadísticas de su propio personaje. Hay que pasar de la teoría a la calculadora, ¿no? Es el paso vital. Yo estoy convencida de que el conocimiento esotérico sin aplicación práctica se queda en mero entretenimiento intelectual. Así que invitamos a toda la audiencia a buscar papel y lápiz en este momento, o abrir la aplicación de notas en el celular, lo que tengan a la mano. Vamos a hacer matemáticas simples pero sumamente reveladoras. Sí, muy sencillas. Vamos a calcular dos cosas fundamentales de su contrato de vida. La personalidad profunda, que son, digamos, los dones instalados de fábrica. Ajá. Y el tikkun, que es el gran desafío vital, el gran nudo a desatar. Usemos una fecha de ejemplo para que nadie se pierda. Imaginemos a alguien nacido el 23 de octubre de 1990. Perfecto. Vamos paso a paso. Bien. La regla de oro, el paso 1, es reducir todo a base 22. ¿Por qué 22? Porque corresponde a los 22 ladrillos de construcción, las letras hebreas de nuestro código fuente. Si te pasas de 22, te sales del alfabeto. Exacto. Entonces tomamos el día, el mes y el año, y los sumamos por separado. Si cualquier resultado es mayor a 22, sumamos sus propios dígitos entre sí. Por ejemplo, en nuestra fecha, el día es 23. Que ya se pasó. Exacto. Como 23 es mayor a nuestro límite, sumamos 2 más 3, lo que nos da 5. El mes es octubre, que es el 10. Como 10 es menor a 22, se queda igual, intacto. Y el año, 1990, lo sumamos completo. 1 más 9, más 9, más 0, lo que da 19. Hasta aquí, quien nos escucha debería tener 3 números base. En nuestro ejemplo son el 5, el 10 y el 19. Correcto. Ahora el paso 2. Para encontrar la personalidad profunda, simplemente sumamos esos 3 resultados. 5 más 10 más 19 nos da 34. Y volvemos a aplicar la regla. Sí, como 34 supera nuestro límite sagrado de 22, lo volvemos a reducir sumando 3 más 4. El resultado final es 7. Esta sería la personalidad profunda de nuestra fecha de ejemplo, o sea, sus dones. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué significan estos cálculos a nivel de arquitectura interna? A ver. En la tradición cabalística, tenemos un árbol de la vida dividido en columnas. La personalidad profunda, que acabamos de sacar mediante una suma, se sitúa en la columna derecha. Ok. Representa la misericordia, la expansión, las herramientas innatas y los talentos superfluidos con los que llegas a este mundo. Es tu caja de herramientas. Por eso usamos la suma, porque la suma acumula, construye hacia arriba. Tiene todo el sentido. ¿Y qué pasa con la resta?
Porque el paso 3 es encontrar el famoso tikkun, y para eso hay que restar. Así es. Tomamos nuestros 3 números base, el 19, el 10 y el 5. La fórmula dice, al número mayor le restamos el de en medio. 19 menos 10 es 9. Ajá. Y a ese resultado le restamos el menor. 9 menos 5 es 4. Ese 4 final es el tikkun. Pero a nivel mecánico, o sea, ¿por qué restamos? Piensa en la resta como un proceso de excavación. Si la suma construye tus talentos hacia arriba, a la luz del sol, digamos, la resta es escarbar en tu subconsciente hacia abajo. Órale. Y la severidad. Ok. De hecho, la palabra tikkun significa literalmente rectificación o reparación. ¡Qué fuerte! Sí, representa el trauma de vidas pasadas, o los nudos ciegos de tu árbol genealógico que tu alma se ofreció a desenredar en esta vuelta. Por eso restamos las capas superficiales, para llegar a ese núcleo súper denso. Es como si el universo llegara y te dijera, mira, te voy a dar este martillo neumático y este cincel de diamante en tu lado derecho, porque en tu lado izquierdo hay un muro de concreto armado que tienes que derribar en esta vida. Es una analogía visual precisísima. No se puede entender verdaderamente el talento natural sin observar el obstáculo colosal que le da un propósito a ese talento. Están conectados. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que la gente en casa tiene sus 2 números finales en la mano, pues surge la necesidad visceral de saber la traducción de ese código. Claro, quieren leer los resultados. Y revisando las fuentes, vi números que culturalmente nos generan pánico. Así que, primera pregunta obligada. ¿Existe algún número malo? ¿Algo condenatorio que quien nos escuche deba temer si le aparece en su cálculo? Es vital, y repito, vital aclarar esto. Categóricamente, no. Uf, qué alivio. En el código del universo no existen números buenos ni números malos. Existen energías. Y esas energías, como la corriente eléctrica, pueden estar operando en un estado de fortaleza, que ilumina, o en un estado de debilidad, que electrocuta. Ok. Piensa en un bisturí, no es malo. En manos de un cirujano salva una vida, pero en manos inexpertas o en debilidad causa una hemorragia. Aterricemos esto. Hablemos de algunos números para que la audiencia empiece a identificarse. Tomemos el número 4, que curiosamente fue el tikkun que nos salió en el ejemplo de la fecha de 1990. ¿Qué mecanismo opera en el 4? El 4 es la materialización. Geométricamente, imagínate un cuadrado o las 4 patas de una mesa que la mantienen firme. Representa la estructura, los cimientos, el orden. Ajá. En fortaleza, es una capacidad impecable para construir sistemas, crear hogares sólidos, darle forma al caos. Si te salió un 4, probablemente eres esa persona en tu grupo de amigos que siempre termina organizando los viajes y las finanzas, porque si no, nadie hace nada. ¿Y en debilidad? ¿Cómo se ve un tikkun 4? Se convierte en una inflexibilidad total, mentes súper cuadriculadas que se quiebran ante el más mínimo cambio de planes. Uy. Y como tikkun, como reto kármico, a menudo indica que el alma encarnó en familias profundamente desestructuradas, caóticas o con padres ausentes, y su misión titánica en esta vida es construir la estructura interna y externa que nunca tuvo. ¡Qué locura! Y a ver, en nuestro ejemplo la personalidad profunda era un 7. Ayúdame a visualizar el 7, porque en el texto hablaban de un empuje tremendo. Sí, visualiza el 7 como una flecha disparada hacia adelante. Es la fuerza direccional, el empuje profesional, la estrategia y el perfeccionismo. Es una energía casi marcial de ir hacia un objetivo y dominar el entorno. Ok. Quien tiene un 7 en fortaleza es un líder ejecutivo nato, el que mantiene el barco a flote durante un huracán. Pero en debilidad, ¿Qué pasa en debilidad? el 7 en debilidad es como ir manejando a 120 kilómetros por hora sobre una carretera congelada. La mínima pérdida de tracción te genera un pánico absoluto porque sientes que el volante ya no responde. Está cañón eso. Es la locura generada por la falta de control. La ansiedad extrema cuando la vida, que es incontrolable por naturaleza, se sale de su plan de Excel. Wow. Es el que necesita microgestionar todo porque si no, siente que el mundo explota. Exacto. Ahora, quiero ir directo al número 13. Porque, a ver, te subes a un elevador en casi cualquier ciudad del mundo y los edificios pasan del piso 12 al 14 por pura superstición. ¿Qué nos dice el código fuente real del 13?
El 13 es una de las mayores campañas de difamación de la historia. ¿En serio? ¿Sí? Nos han condicionado culturalmente a temerle. Pero fíjate en la matemática subyacente. En la gematria hebrea, 13 es el valor numérico de la palabra Ahavá, que significa amor, y de Echad, que significa unidad. No me digas. Y sumados dan 26, que es el nombre impronunciable de Dios. El 13 representa la transformación profunda, la muerte del ego limitante y el renacimiento. Es el arquetipo puro del ave fénix. O sea, todo lo contrario a mala suerte. Todo lo contrario. En debilidad, quien tiene un 13 sufre porque se resiste con uñas y dientes a los cambios que son inevitables, pero en su esencia es uno de los códigos más elevados de conexión divina. El miedo cultural al 13 es, irónicamente, un miedo colectivo al amor transformador. ¡Qué bárbaro! Saber que el 13 es en realidad el código del amor y no de la mala suerte te cambia toda la perspectiva. Totalmente. Y por último hablemos del techo de nuestro sistema, el límite del que hablábamos, el 22. El 22 es el comodín absoluto del mazo. Es el número maestro porque abarca la totalidad del alfabeto de la creación. Quien porta un 22 en su código tiene un acceso directo o un potencial infinito, una facilidad camaleónica para aprender y triunfar en casi cualquier industria o arte que se proponga. Es el arquitecto maestro. Suena increíble. Sí, pero claro, tener todas las herramientas del universo en tu cinturón tiene una trampa colosal. ¿Cuál es la trampa de tener tanto potencial? Que en debilidad, la vida de un 22 es un absoluto caos. Tienen tanta energía y tantas opciones que se paralizan. Saltan de un proyecto a otro a la mitad, de una relación a otra, de una carrera a otra, sin lograr enfocar ese rayo láser de energía que tienen. Su gran reto vital es lograr encontrar el orden dentro de ese abanico infinito. Claro, es literalmente como tener las llaves de todos los autos deportivos del mundo en tu garaje, pero no saber meter las velocidades de ninguno. ¡Tal cual! Es fascinante. Y bueno, para demostrar que esto no es solo misticismo abstracto, propongo que veamos cómo se ve este código operando no solo en un individuo común, sino a nivel global. Un estudio de caso con una figura extremadamente pública. Me parece el terreno de prueba perfecto para ver la magnitud de esto. Vamos a usar la fecha de nacimiento de alguien que no deja a nadie indiferente, Donald Trump. Ok. Su fecha es el 14 de junio de 1946. Y ojo aquí, pausa. Quiero ser súper claro con quienes nos escuchan. Vamos a dejar la política, las opiniones, las noticias y los bandos totalmente en la puerta. 100%. Nuestro único objetivo hoy es meter su fecha en la calculadora cabalística, de forma fría y puramente matemática, para ver qué nos escupe el sistema. 0 juicios de valor, ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué dicen los números en bruto? Entendido. Si conectamos esto con el panorama general y desglosamos su fecha desde la neutralidad más clínica, vemos configuraciones extraordinarias. Si hacemos las sumas de su fecha, su personalidad profunda resulta en un 40, que al sumar el 4 y el 0 se reduce a un 4. El 4 es el cuadrado, la estructura de la que platicábamos hace un momento, ¿no? Sí, pero hay un nivel más profundo. Al venir de un 40, en esta tradición antigua, el 4 no es solo una casa. Se lee como un arquetipo magnético especial para crear megaestructuras. Ok. Ya no hablamos de organizar las finanzas familiares, sino de levantar imperios, rascacielos, corporaciones a escala global. Esa es su herramienta de fábrica. Luego, en el centro de su configuración, dictado por su mes de nacimiento, que es junio, tiene el número 6. ¿Y cómo opera el mecanismo del 6 en este nivel de influencia masiva? Geométricamente, el 6 es la estrella de David. 2 triángulos que se cruzan, lo de arriba conectando con lo de abajo, rige la comunicación y la interconexión. En fortaleza, es la palabra clara que une a las personas. Ajá. Pero en debilidad o bajo presión, representa una flexibilidad extrema con la verdad. Es la capacidad energética, casi sin esfuerzo, de defender fervientemente una postura hoy y mañana defender exactamente lo contrario con la misma convicción absoluta. Órale. Usan la comunicación como una herramienta totalmente maleable según la necesidad táctica del momento. ¿Y qué nos dice la calculadora sobre su lado izquierdo, sus áreas de tensión y su ticún? El cálculo nos arroja un 14 en la zona de pactos y un ticún final de 22.
El 14 es el arquetipo de la negociación y los compromisos. Tenerlo en el área de tensión kármica significa una propensión histórica en el alma a firmar y romper contratos constantemente, a desafiar y desestabilizar los acuerdos y alianzas ya establecidas. Y el Tikkun 22 es el caos del comodín que acabas de explicar. Exactamente. Su mayor nudo de resistencia es el caos total, pero aquí es donde la escala global entra en juego y la verdad te hiela la sangre por su precisión. Si sumamos toda su fecha de nacimiento de corrido, 14 más 6 más 1946, el resultado bruto es 146. ¿Ok? Y en la gematría hebrea, cada frase tiene un valor matemático. El valor exacto de 146 corresponde a la frase hebrea Olam Kum. Me dejas en suspenso. ¿Qué significa Olam Kum? Significa, literalmente, levántate mundo. Wow. Desde la perspectiva imparcial de la numerología cabalística, un código de alma como este sugiere que su misión de encarnación es actuar como un agente de disrupción masiva. Su propósito energético en el gran diseño no es generar consensos. Sino todo lo contrario. Es generar tal nivel de polarización, fricción y caos mundial que obliga a las conciencias adormecidas a despertar, a cuestionar el sistema y a posicionarse. No vino a traer paz, vino a patear el tablero de juego para que los demás jugadores, que actuaban como NPCs, se vean forzados a tomar el control de su vida. Es como el jefe final de un nivel de videojuego. O sea, no está ahí porque te odie, está ahí programado para obligarte a usar todas las habilidades que has aprendido, porque de lo contrario no avanzas de nivel. Tal cual. Viéndolo así, la política tradicional pasa a un segundo plano y todo se convierte en pura mecánica de fluidos energéticos y evolución colectiva. Esa es exactamente la lente macro. A lo largo de los siglos, personajes históricos con códigos similares aparecen cíclicamente. No son errores del sistema, son catalizadores programados. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hay personajes históricos que están atados a su código de programación para agitar al mundo entero y sacudirnos de nuestra inercia, pues la pregunta real es ¿qué nos toca hacer a nosotros con el nivel de dificultad que nos tocó en nuestro propio código? Así es. Recapitulemos un poco la magnitud de lo que hemos visto. La información que desempacamos hoy sugiere fuertemente que nuestra realidad es una simulación maleable, inteligente y altamente interactiva. Los dolores, las traiciones, las frustraciones y las fricciones constantes que experimentamos en el día a día no son una racha de mala suerte, son el código exacto de nuestro Tikkun. Es un mapa de calor impecable. Te muestra exactamente dónde está el trabajo profundo por hacer en tu psique. Así es. Nos está pidiendo a gritos ser observado y resuelto. Y la única manera de parchar ese código, de pasar al siguiente nivel de conciencia, es dejando de huir o de culpar al exterior. Es enfrentando el problema de frente a través de la sabiduría y, finalmente, del amor. Y esto nos deja con una idea fascinante y, la verdad, bastante retadora para reflexionar en los días venideros. Si consideramos que el mayor éxito que se puede alcanzar en este complejo videojuego de la vida es lograr descifrar y sanar nuestros propios secretos oscuros, nuestro propio Tikkun, entonces esa persona en el trabajo que no soportamos porque nos roba la paz, ese ex de hace años que nos destrozó el corazón, o ese familiar que nos saca de nuestras casillas con solo respirar. Exacto. Es inmensamente probable que esa persona o situación que hoy catalogas como tu mayor enemigo o el obstáculo más injusto e insuperable sea en la realidad espiritual el maestro más grande que tu propia alma contrató minuciosamente antes de nacer. ¡Qué locura! Un maestro de actuación diseñado con precisión quirúrgica para presionar exactamente los botones correctos y forzar tu despertar definitivo. Que te empuja contra las cuerdas hacia la maestría que en el fondo viniste a buscar. Vaya manera de voltear de cabeza la perspectiva de nuestros conflictos diarios. Ojalá esta inversión haya aportado tanta claridad y quizás tanta paz a toda la comunidad que nos acompañó como lo hizo para nosotros. Ojalá que sí. Y antes de cerrar este ciclo, les pedimos directamente a quienes nos escuchan que le den me gusta a esta publicación si encontraron valor aquí, que se suscriban para más inmersiones profundas en estos océanos de conocimiento y sobre todo que compartan el video con alguien a quien este mensaje o este nivel de perspectiva le pueda ser útil hoy. No olviden dejar un comentario diciéndonos qué números les salieron en su personalidad profunda y su Tikkun. Queremos leerlos y ver qué códigos nos acompañan hoy. Hasta la próxima.